Ahí se ve la pantalla, unidad número 2, ahí hemos quedado, ¿no es cierto? Sí, se ve. Ya. Como título, funciones de variables complejas, funciones y límites. Definición. Funciones, definición. Si a cada valor que pueda tomar la variable z le corresponde uno o más valores de la variable compleja w, es decir, que w es función de z y la expresamos de la siguiente manera, w igual a f de z. Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo es o cómo se definió una función de variable real. Es el conjunto de los pares ordenados x y tal que y es igual a f de x, donde x pertenece al dominio y y al dominio de imagen. También podemos expresar una función de variable real como el conjunto de los pares ordenados x1 y y1, x2 y y2 son puntos estos, x3 y y3 y así sucesivamente x sub n y y sub n. Su representación gráfica de una función, por decir, estos infinitos puntos, si nosotros los representamos en el plano y unimos esos puntos, me va a formar una curva y esa curva es f de x. Un punto en general de coordenadas x, y. Punto aparte, funciones, función unívoca y función multívoca, unívoca y multívoca. Si a cada valor de z le corresponde un solo valor de w, decimos que w es una función unívoca, unívoca de z. Entonces, un valor de z le corresponde un valor de w. Esa es una función unívoca. Si más de un valor de w le corresponde a cada valor de z, la función es llamada multívoca o de múltiples valores. Entonces, a un valor de z le corresponde más de un valor de w. Esa es una función multívoca. Representación geométrica. Se requiere 4 dimensiones. Se requiere 4 dimensiones para trazar la gráfica de una función compleja. 2 dimensiones para representar la variable independiente y 2 dimensiones para representar la variable dependiente. La variable independiente es z y la variable que depende de z es w, dependiente. En otras palabras, las variables z y w se representan en planos complejos distintos, el plano z y el plano w. Existirá una correspondencia entre los puntos P, si nosotros representamos un punto en el plano Z, llamaremos P, y si representamos un punto en el plano W, lo vamos a llamar Q. Entonces, existirá una correspondencia entre los puntos P y los puntos Q, que se denomina una aplicación o una transformación de los puntos P en los puntos Q. Entonces, Q, por supuesto, de coordenadas V, se denomina la imagen de P, de XY, coordenadas XY, bajo la transformación de la función F. Y P de XY se denomina la preimagen de Q, también bajo la transformación de la función. Entonces, ¿cómo definimos una función de variables complejas? Es el conjunto de los pares ordenados ZW, tal que W es igual a F de Z, donde Z y W pertenecen a los complejos. W, decía aquí, W es igual a F de Z, pero a partir de aquí ya W lo vamos a llamar U más B por I. Por supuesto, si W es un complejo, tendrá su parte real, que será U, y su parte imaginaria, que será B. Y ya conocemos que Z es X más Y por I. Entonces, aquí completamos diciendo que W es la variable dependiente y Z es la variable independiente. W depende de Z. Entonces, de lo que decía anteriormente aquí, 2 puntos en el plano Z y el plano W, o necesitamos 2 planos para representar una función gráficamente, el plano Z y el plano W. Un punto en el plano Z de coordenadas XY y un punto en el plano W es Q de coordenadas V. Entonces, si transformamos los puntos Q en los puntos Q, tiene que estar bajo la función F, una transformación
de los puntos P en los puntos Q, pero la función es la que nos va a transformar. En mi casa nomás el problema. Forma de expresión de funciones complejas. Funciones dadas en forma implícita. Decía que forma implícita es f de z w igual a 0. Es decir, como conclusión aquí, se nos va a dar f de z y vamos a tener que determinar u y b. Es decir, ejemplo, expresar en forma implícita las siguientes funciones complejas. W igual a f de z. W es u, acabamos de ver, u más b por i. Y z es x más y por i. Entonces aquí es 2z cuadrado menos 3i por z o z por i, no importa. Conocemos o ya sabemos z es un binomio x más y por i al cuadrado, ¿no es cierto? X más y por i al cuadrado. Y aquí únicamente z, entonces tenemos que desarrollar. En otras palabras, nosotros de esto tenemos que definir real e imaginaria. Z al cuadrado es un binomio, x cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, entonces será x cuadrado más 2xy por i menos y cuadrado. Y eso tenemos que multiplicar por 2 o eliminar el paréntesis. Y aquí solamente es multiplicar, eliminamos también el paréntesis, 3i por x, 3 menos 3i por i. Entonces será aquí 2x cuadrado, 2 por 2, 4xy por i, menos 2y cuadrado, menos 3x por i y más 3y. Aquí que aclaremos que 3i por i, menos por más, va a ser menos. Y de aquí estamos multiplicando i por i, y será i cuadrado. Menos, entonces por menos va a ser más, 3y. Entonces nosotros aquí tenemos 1, 2, 3 términos reales, eso lo vamos a agrupar. 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, más 4x por y menos 3x por i imaginaria. Entonces, sabemos que W es igual a f de z y W es u más b por i. Entonces, para que dos complejos sean iguales, aquí está diciendo que van a ser iguales, ¿no es cierto? W igual a f de z o igual a 2z por i. 2z cuadrado menos 3i por z. Entonces, igualamos sus partes reales, igualamos su parte imaginaria. U será igual a 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y. Y b será 4xy menos 3x, su parte imaginaria. Esa será la forma de expresar una función en forma implícita. Se nos da f de z y nosotros buscamos u y b, real e imaginaria, de f de z. Otro ejemplo, w igual a f de z igual a 3z conjugado al cuadrado menos 3i por z conjugado. Aquí será, también es un binomio al cuadrado, solo que este es negativo, ¿no es cierto? Si es conjugado será 3x menos y por i al cuadrado, x cuadrado menos 2 menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, en este caso menos y cuadrado. 3x cuadrado menos 2xy por i menos y cuadrado. Multiplicamos por 3 y eliminamos paréntesis. Y aquí será menos 5i por x y menos por menos más 5y por i y cuadrado. Entonces, y cuadrado, será negativo, por negativo, positivo. Menos por menos, más. Y por el i cuadrado va a ser otra vez menos. ¿Cierto? Entonces, si eliminamos paréntesis aquí, será 3x cuadrado menos 6xy por i, menos 3y cuadrado, menos 5x por i, menos 5y. Esto será, entonces, estos tres términos serán real, 3x cuadrado, menos 3y cuadrado y menos 5y. Eso lo vamos a agrupar en un solo paréntesis, los términos reales. Y los imaginarios, aquí me quedan dos, menos 6xy y menos 5x. Entonces, más, ponemos así, para no confundirnos, el signo es para ambos términos menos 6xy menos 5x por i. Entonces igualamos real con real,
U será igual a 3x cuadrado menos 3y cuadrado menos 5y. Imaginario es menos 6xy menos 5x. Entonces, en forma implícita. Número 3. Más hagamos f de w igual a f de z igual 2 sobre z menos 3 z conjugado sobre z. En ambos casos, estos dos términos, es una división, tenemos que realizar esa división, y para realizar una división multiplicamos y dividimos por otro número complejo. En este caso es el conjugado del denominador. Si primero reemplazamos 2x más y por y, 2 dividido, ¿no? Menos 3 por x menos y por y conjugado sobre z, x más y por y. Entonces aquí nosotros primero vamos a multiplicar y dividir por un nuevo número complejo, x menos y por y. X menos y por y es conjugado de z, su conjugado de z. Menos, en ambos casos ya lo hago un producto al numerador y otro producto al denominador, entonces multiplico 2x y menos 2y por y, ¿no es cierto? Pero aquí es 3x menos y por y, dividido x más y por y, entonces conjugado de x menos y por y, dividido x menos y por y. Aquí multiplicamos y dividimos, entonces ambos lo hemos convertido en producto. Y en el denominador ambos también, este es un producto que puedo yo, de resumir, hacerlo de diferencia de cuadrado, ¿no es cierto? Este es más y este es menos, entonces diferencia de cuadrado, dos factores signos contrarios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? X cuadrado menos y cuadrado por y cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Y por y al cuadrado es menos y cuadrado y cuadrado. Y cuadrado va a ser negativo por negativo, más positivo se va a hacer aquí. Lo mismo va a ser aquí, ¿no es cierto? Estos son dos factores de signos contrarios, diferencia de cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado por y cuadrado será x cuadrado más y cuadrado. Eso como resumen. Y aquí esto tengo que multiplicar, no sé, primero podemos hacerlo, bueno, 3, x por todo esto. Bueno, el detalle no importa, ¿no? 3x, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? 3x por todo este paréntesis. 3x por x menos y por y. Ahora, 3y por y, 3y por y por x menos y por y. Entonces falta multiplicar 3x por x y 3x por y por y. 3y por x por y y menos por menos más 3y por y por y cuadrado y cuadrado. Entonces, aquí no hacemos nada, lo hemos dividido entre x cuadrado y cuadrado, pero aquí hay una parte real y una parte imaginaria. Y estos denominadores son los mismos, entonces podemos hacer un común denominador x cuadrado. Pero este signo influye en cada uno de los términos, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicarle. Entonces, aquí el numerador será 2x menos 2y por y, menos 3x cuadrado, menos por menos más 3xy por y, menos por menos más 3xy por y, y menos por menos más 3y cuadrado. Dividido todo x cuadrado más y cuadrado. Aquí habrá términos reales y términos imaginarios. Los vamos a agrupar, por supuesto, los reales. Será 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado. Hasta ahí es real. Imaginario será menos 2y más 3x por y. Aquí estos términos son semejantes, los puedo sumar. 3 más 3, 6x por y. Entonces, ahora el real lo voy a dividir entre x cuadrado más y cuadrado. El imaginario también dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Para definir real e imaginario. Entonces, 2x menos 3x cuadrado más y cuadrado más 3y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Esta será la parte real. Y la parte imaginaria, aquí es 3x y más 6x por y menos 2y, este término, ¿dónde está? Dividido x cuadrado más y cuadrado. Esta será la parte real, porque está multiplicada por y, ¿no es cierto? Entonces, es la parte imaginaria, perdón. Entonces, w es igual a f de z, u más b por y. U será la parte real, 2x menos 3x cuadrado más 3y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Y la parte imaginaria b igual a 6xy menos 2y dividido x cuadrado más y cuadrado. Real e imaginaria. Esa será la forma de definir una función en forma implícita. Partimos de f de z, w igual a f de z,
y obtenemos U y B, su parte real e imaginaria de esa operación. Punto aparte, funciones dadas en forma explícita. Función explícita es toda función dada de la forma W igual a f de z, donde f nos da la ley de correspondencia, f de z, ¿no? F nos da la ley de correspondencia entre W y z. Entonces f, nuevamente f, expresa el número finito de operaciones que hay que realizar sobre z para obtener esa ecuación W igual a f de z. Ejemplo, es decir, lo contrario aquí, ¿no es cierto? Se nos da U y B y vamos a tener que buscar f de z, W igual a f de z. Entonces, empezaremos por algo simple. Expresar en forma explícita las siguientes funciones complejas. Que sea U igual a 2x y B que sea 2y más 3. Por supuesto, W es igual a f de z y W es U más B por I. Ya conocemos U y conocemos B. Reemplazamos U, será 2x y B 2y más 3. Si es B, por supuesto por I, ¿no es cierto? B por I. Eliminamos paréntesis. Aquí W será igual a f de z igual 2x más 2y por I, 2y por I, más 3i. De estos dos términos, el primero y el segundo, podemos factorizar 2. Entonces me queda 2 por x más y por i, más 3i. Este paréntesis es z. Entonces f de z será igual a 2z más 3i. Ya hemos expresado en términos de z. Entonces, de u y b hemos llegado a f de z. Aquí, de f de z hemos llegado a u y b. A determinar, por supuesto, ¿no? Otro, u que sea x cuadrado menos y cuadrado menos 2y. Y b que sea 2xy más 2x. Procedimiento exactamente el mismo. W igual a f de z igual a u más b por i. Reemplazo u, es x cuadrado menos y cuadrado menos 2y más 2xy b, ¿no es cierto? 2xy más 2x está aquí por i. Tengo que eliminar los paréntesis, aquí no hay nada que multiplicar, puedo eliminarlo. X cuadrado menos y cuadrado menos 2y. Aquí sí, al 2xy le multiplico i y al 2x le multiplico i. Entonces, por estos, por los que son al cuadrado, suponemos un complejo al cuadrado, ¿no es cierto? No sé si será nosotros como hacíamos un complejo A más B por I. Al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado más el cuadrado del segundo. Más 2A B por I menos B cuadrado. Ese es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Por qué es menos? Ya lo hemos visto aquí, ¿no es cierto? Menos es porque B por I al cuadrado, B cuadrado, I cuadrado es negativo, por eso. Entonces nosotros tenemos que tener, si es cuadrado, suponemos ese cuadrado, vamos a tener que agruparlos así, estos términos, los organizamos así, a cuadrado más, ¿no es cierto? Aquí tenemos un x cuadrado, aquí tenemos un 2xy por i, y tenemos un y cuadrado, menos y cuadrado. Es decir, lo ordenamos así, x cuadrado más 2xy por i, menos y cuadrado. O también podría hacer esto. Esto es a cuadrado menos b cuadrado es real, más 2a por b imaginaria. Sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo ponemos así en paréntesis, x cuadrado más 2xy por i menos y cuadrado. Este es z cuadrado. ¿Y qué me quedó? Me quedó menos 2y más 2x por i. Y de aquí tengo que expresarlo también como z. No debo dejarlo en función de x y de y. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí hacemos un artificio. Como estos dos, me quedaron estos dos y esto tengo que hacerlo en función de z. Por decir, aquí escribiré
para que aquí a este 2y le voy a multiplicar y cuadrado y le cambio así. Ahora estos dos términos están en función de y los puedo factorizar 2i. Entonces me queda 2 más 2y por i al cuadrado más 2x por i. Si factorizo 2i, me va a quedar 2 por, de aquí estoy factorizando un i, me queda x de aquí, x más y por i. Todo por i, ¿no es cierto? Bueno, aquí debe estar el 2i. Entonces, ahora este es z y este es z cuadrado. Entonces, z cuadrado más 2z por i. Esa es la forma explícita de una función compleja. Nuevamente hemos partido de u y b y hemos determinado f de z. Punto aparte, funciones representadas en coordenadas polares. Esta de coordenadas polares, bueno, he visto esto de números complejos. Nosotros, no sé si a ustedes les ha tocado, pero decía, así una de las preguntas del examen, me acordé del examen, decía expresar o determinar z, inciso A, determinar z para que se cumpla la igualdad. Este es z, ¿no es cierto? Esto es z. Inciso A, así decía, inciso A, expresar sz, x más y por y, esto. Inciso B, expresar ese z en forma polar, ese mismo z en forma polar es el valor absoluto de z, es un valor numérico, tenían que calcular ustedes, por el coseno de tita del ángulo ahí, más seno de tita por i. ¿No es cierto? Aquí es esto en forma polar, aquí tiene que calcular o tiene que determinar su ángulo, grado. ¿Y cómo es eso? Cualquiera que sea, x, y. Es un punto ahí. Ese punto tiene coordenadas x, y. X. Es el punto P. Y. Esta es la distancia. Pucha. O valor absoluto de z. Es un dato. Y el ángulo. Tita, ¿no es cierto? Ese ángulo, el valor es en, no sé, grados. Así, ¿no es cierto? Y ese tenía que venir aquí, en grados. El inciso C es el mismo Z, pero expresado en forma exponencial. Valor absoluto de Z por E elevado este ángulo, pero este ángulo ya no es en grados, ¿no es cierto? Nosotros Sn, tenemos que cambiar Sn, el grado es a X, no, es a 100, un pi, ahora sí, no, un pi es 180 grados. 180. Entonces nosotros aquí tenemos X, no conocemos eso, ¿no es cierto? Y nos dio ese determinado, ese N. Así. Entonces, nosotros aquí colocábamos ese valor, no sé, que sea M, pi, por I, ¿no es cierto? Este N pi es su equivalente al grado, en grado, ¿no es cierto? Aquí se coloca en grados, esas unidades en grados, y aquí el valor de radianes. Ese es el inciso C.
En varios he visto yo que ese ángulo está, lo han reemplazado aquí en grados y eso está mal. Lo otro es que ese ángulo también, nosotros en el primer cuadrante, por ejemplo, el positivo es ese, ¿no es cierto? En el segundo cuadrante, el negativo es este y el positivo es este. Con cualquiera de los dos, si no se pierden o no hay confusión, pueden trabajar con los dos, siempre y cuando, por ejemplo, un punto en este cuadrante es el real es negativo, imaginario negativo. Si ustedes trabajan con ese ángulo, θ 2, directamente les va a dar eso. En cambio, si trabajan con este negativo, hay que tener cuidado de que, por supuesto, un punto ¿no es cierto? No, les va a dar un positivo, pero ustedes tienen que saber que están en el segundo cuadrante. El real es negativo, imaginario positivo. En el otro cuadrante, lo mismo, pueden trabajar así. Pero si reemplazan 180 más este ángulo, más le va a dar real e imaginario. Lo mismo aquí, cuarto cuadrante, pueden trabajar con o podían trabajar con este. ¿No es cierto? Si trabajaban con ese, no había necesidad de localizar en qué cuadrante estaba para cada uno de los puntos. Siempre no nos olvidamos que siempre tiene que haber ejes. Y esos ejes tienen nombre X, Y. Bueno, por ahora lo vamos a dejar ahí, jóvenes. Funciones representadas en coordenadas polares. Es que el examen era eso. La única dificultad, claro que había que hacer cálculos, ¿no es cierto? Las dificultades era ese valor absoluto de Z y el ángulo no era más. En eso se resumía. Y eso, el ángulo, llevarlo al valor de pi. Utilizando las reglitas 3 simples, ¿no es cierto? Si un pi es 180, el grado que nos dio aquí, calculamos en pi, función de pi. No hay más, jóvenes. Ingeniero, tengo una duda, disculpe, en ese examen yo por la prisa puse con signo negativo el ángulo porque salía así y en la celda de respuestas en la exponencial yo directamente puse pi radial, digamos, así, no puse el símbolo de pi, digamos, pero sí puse pi radial, digamos. ¿Cuenta? No, porque tiene que estar, pues pi es de función de pi. Usted le multiplicó ¿qué le multiplicaba? A 3.14. No, directamente puse así, pi radial así escrito, no puse el símbolo pi. El inciso B, a ver, de nuevo, inciso B, inciso C. Usted le ha puesto el inciso aquí. C, yo hice como está ahí, ¿no? Pero en vez de poner ese símbolo pi, yo puse directamente escrito pi radial, no puse el símbolo pi. Eso, lo puse escrito, hermano. Escribí pi radial, el ángulo que sacaba y pi radial, nada más. Así le ha puesto RDA o RAD, ¿así? Sí, algo así, pi, PI, RAD. Ya, E elevado a pi o a tita